Otra de las cosas importantes que ocurrieron en mi vida es que yo me fui a hacer examen de ingreso para hacer oftalmología al Hospital Pedro Ernesto, a Río de Janeiro. Ya. Fui, hice examen, saqué el cuarto lugar. Y cuando me fui ya para incorporarme, era el mes de diciembre, llegué allá y nos trataban, es decir, como a estudiante. Y no me sentía bien porque ya yo hacía cirugía abdominal. Y nos mostraban terigios, cataratas, burreras. En el año de provincia y en esa época de Montero tenía que ser desde cirujano de cerebro hasta uñero. Claro que sí, sí, seguro. Claro. Nosotros operábamos cesárea, hacíamos colostomía, que era impresionante. Lo veían. ¿En esa época? En esa época, sí. Yo introduje todo eso. ¿Y de dónde la colostomía? Por causa del megacolon. Todos llegaban trancados. Pero ¿ya usted lo había visto en libros? ¿O yo lo aprendí en San Pablo? Ya lo había aprendido en San Pablo. Es decir, claro, bueno, en el pronto socorro ven todo. Todo. Y era lo que aplicaba en Montero. Pero ya cuando estaba especializado, desarrollé más aún. Fui y hice el examen en el Hospital Pedro Ernesto y cuando llegué allá me desanimé y me vine a San Pablo a hacer proctología, que era el área que más me interesaba porque yo tuve unos problemas hemorrágicos. En la época no había colonoscopía, había rectosigmoidoscopía y no sabían de dónde sangraba. Y eran unas hemorroides que en esa época se utilizaban esclerosantes a base de ácido fénico y aceite mineral. Bueno, me vine y hablé con el profesor Kutay, Daher Kutay, y me dice, no hay residente para coloproctología, solo cirugía general, pero te voy a aceptar, me dijo. Y no me tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque todavía resulta de que Aquiles Gómez, en una charla familiar, analizamos todo el espectro de las necesidades de la comunidad. Y proctología no había. Y como él sabía todos los problemas que yo había tenido de colon, me dice, esa es tu especialidad y vos estás operando eso. Así que inspirado en las recomendaciones, Aquiles Gómez, pero cuando yo llegue allá le voy a decir gracias a Aquiles al otro mundo. Claro. Y una vez estuve ahí, los residentes no me daban bola. Yo era un individuo que estaba situado después de la bosta del caballo del bandido allá, no valía nada. Y llegó un profesor de Inglaterra, el Hospital San Pablo gasta millones de dólares en traer gente de afuera. Y este médico, después de dar conferencias que allá las dan en inglés, y el que aprende, aprende, y el que no, el que entiende, entiende, el que no. Comenzó a dar su conferencia y todos los de la primera, segunda y tercera fila eran vacas sagradas, tipos fogueados que han viajado por todo el mundo, que hablan 2, 3 idiomas. Y al final el profesor se levanta y dice, a ver, los residentes, hagan alguna pregunta. Y yo levanté la mano que no pasaba de mi teta. No se animaba. No, me daba vergüenza. Y el tipo me había estado viendo porque estaba a un nivel más alto. Y me dice, sí, lo escucho. Dice. Y entonces quedé medio duro porque era mi primera intervención. Y le digo, profesor, ustedes son muy radicales. En inglés, sí, en inglés. Le dije, ustedes los ingleses son muy radicales. Cáncer de colon y recto, luego hacen resección de esos órganos y le hacen colostomía. ¿Y por qué no introducir la técnica del profesor Kutay que usa para el megacolon chagásico que se llama descenso telescopado de colon? Buena su observación. Para su información, acaba de ser publicada una obra del doctor Turnbull y la técnica que usted está sugiriendo se llama Turnbull-Kutay. No, pues, cuando, claro, no, fue del suelo al cielo. Claro. Y entonces los profesores se apegaron, conversaron conmigo, un doctor Mancione, Angelino Mancione, me dice, Hugo Heredia, todos los martes y viernes se va a operar conmigo a la clínica Santa Catalina. Qué bárbaro. Y el profesor Kutay me dijo, estas camas las maneja usted y usted decide sobre los otros. Y va a ir a operar conmigo los días viernes al sirio-libanés. Al famoso sirio-libanés. Raúl Kutay es hijo del profesor.
Y en esa época era estudiante de medicina. Y yo le daba espacio a él. Él no tenía derecho, pero como era hijo del capo máximo, entonces nació amistad con el hijo y nos encontramos en donde vamos alrededor del mundo. Es uno de los hombres más brillantes en la carrera de coloproctología. Solamente para que tenga una idea del tamaño del profesor Kutait, es el único latinoamericano declarado en Inglaterra Lord. Lord. Y ese fue mi padrino. Por servicio y por servicio a la humanidad. Sí. Fue algo espectacular. ¿Y él fue su padrino usted? Prácticamente fue el hombre que me abrió las puertas al universo, porque yo siempre tuve interés por la medicina, he ido a muchos congresos y él me veía siempre. Y donde me encontraba me besaba. Y mi esposa me dice, este hombre te quiere. Claro, después de que tuve esa intervención, ese salto, yo iba a comer todos los sábados a su casa, calle Estados Unidos 520. Y su cuñado era un tejano. Entonces, como nadie hablaba inglés, de los muchachos no les gustaba hablar. Hablaban inglés, pero ninguno quería conversar con su tío. Entonces yo me tiraba unas panzadas de charla y perfeccionaba mi inglés. Y para ingresar a la Sociedad Norteamericana de Cirujanos de Colon y Recto en aquella época era extremadamente difícil. Seguro. Y él fue mi padrino. ¿Qué año? Fue el año 1964. ¿El 64? 64. No, 1994. 94. Ya yo había dado vuelta por todas partes buscando información. No dejé de ir a ningún país sudamericano. Y el profesor Kutait se transformó en algo así como mi padre adoptivo. Siempre mantuvimos correspondencia y una vez lo invitamos a Santa Cruz y Pirulo Rivero, que era jefe de unidad sanitaria, lo distinguió. Y en un corto que pasaron por O Globo de San Pablo, que lo entrevistaron a él, me quedé mirándolo y apareció la distinción que le hicieron aquí en Santa Cruz. Qué lindo. Y él la valoró. Tuvo una expresión, dijo, los mejores hijos que he tenido y han pasado por mi servicio están en Santa Cruz, Bolivia. Mire usted. Y me quedé con la piel de gallina, ¿no? Recién pude entender el grado de aprecio. Y bueno, después de que ingresé a la Sociedad Norteamericana, ingresé también a otra, Sociedad Internacional de Cirujanos de Colon y Recto, Sociedad Internacional Universitaria de Cirujanos de Colon y Recto, de la que soy miembro desde el 1998. Pero cuando usted finalmente termina de hacer la especialidad en Brasil, ya se viene a ejercer la proctología. ¿Ya vivía en Santa Cruz? Sí, no, claro, naturalmente, directo a Santa Cruz. ¿Ya estaba en Santa Cruz? Sí. ¿Ya se había venido de Montero? Sí. Sí. Su consultorio estaba en la calle Bolívar, ¿no? Bolívar. Ya, exacto. Me acuerdo. Fue fabuloso, porque siendo un... ¿No le pasó lo del doctor Molina, que la gente, el doctor Molina, Gilberto Molina, sí, terminó ejerciendo la medicina general nomás porque la gente no querían, porque él era de los pulmones? Claro. Y la gente no quería que la confundan con tuberculosa. Lo mismo. Imagínese usted en la parte más delicada, porque supongo que hasta la persona que tiene el problema, las primeras llegadas eran muy difíciles. Llegar a alguien que le vea la parte más fea de la gente. ¿No tenía usted ese problema? Claro que sí. Yo presente era una tía de un colega, Fini Chocofini, que era médico. Fue a mi consultorio y me dijo, no, yo no me voy a dejar ver con un joven como usted. Me dijo que lamentaba mucho y que ella hizo diagnóstico de que tenía hemorroides. Le regalé unas pomadas y pedí que le devuelvan la consulta. 8 meses después la operamos, le hicimos una operación de Miles. Le sacamos ano, vagina, recto, hicimos colostomía. Y tal vez si se hubiera hecho ver. Tal vez se hubiera salvado. Vivió 3 años más. Y, o sea, fue muy difícil. ¿Era el primer proctólogo cruceño? Primero, sí. O sea,
Vino una vez un doctor, el papá de la Iban doctora por una Mostajo. cosa y terminaban cayendo por... Vino el doctor Mostajo de Sucre, que tenía problemas políticos, lo habían corrido, estuvo un tiempo aquí, de ahí se fue a Porto Alegre. Cuando yo llegué, lo más bello que había era la personalidad de los médicos viejos. Entonces uno buscaba un modelo sobre el molde para desarrollar la personalidad, para desarrollar el temple, el carácter, porque es muy difícil lo que hacía en el Brasil, hacerlo acá. La gente allá era más tolerante, más flexible. Acá habían, podríamos decir, habían ciertas normas propias del subdesarrollo mental, de la incultura. Y entonces me gustaba en ellos que eran correctos, eran honestos, nunca operaban a los individuos sin que lo necesiten. Podían tener deficiencias de conocimiento científico, todo, pero lo que más valoraba es que no operaban por operar, por ganar dinero. Pucha, en el hospital San Juan de Dios no había más dónde. ¿Usted logró, le fue fácil o fue difícil entrar al hospital? Porque también era otra cosa. El hospital era mucha cosa. Sí, y yo no puedo decir que fue difícil, porque no tenían la especialidad. Y otro de los ¿Usted detalles... entra al hospital después de su especialidad? Antes no. Antes no. Llegué y traje novedades y comencé a trabajar por el hospital. Nunca gané un centavo del hospital. Y que le dedicó horas, ¿no? Muchas. Lo amaba el hospital, vivía para el hospital. Fui el único... Los médicos de su generación de usted, todos amaban al hospital. Sí, sí. Y desarrollábamos reuniones científicas. Me acuerdo yo. Una vez por semana debatíamos sobre los casos más complicados. Y al final de año, si alguien quería un certificado, yo le extendía. Finalmente concursé para ser jefe del departamento de docencia e investigación científica. No tenían ítem. Y le digo, necesito para comprar papel, yo voy a conseguir donado, y como que me donaron computadoras, muebles para desarrollar el proyecto. La residencia médica es una obra mía y de todos los amigos que han contribuido de alguna manera a desarrollarlo, tanto médicos del hospital como gente que no tiene que ver con la medicina. Y hoy en día se especializan los médicos. Nunca fui mencionado, pero tampoco no me interesa, porque el asunto es hacer. Y quiero decirle que de lo que me siento orgulloso es que las normas que introduje para el manejo del colon, que es un órgano traicionero maldito, hacen con que el Hospital San Juan de Dios hasta el año 2002, que son las estadísticas que tengo, no tuvieran una mortalidad importante. Es decir, estaban en el rango de 0 a 8%. Cuando yo llegué estaban en el 14%. Qué bárbaro. Claro, el desconocimiento. No, y la ciencia avanza, ¿no? Cómo tratar, por supuesto. ¿Cuáles son los médicos que se convierten así en los paradigmas de usted? Los médicos a imitar, los médicos de los cuales seguir algunas cosas. Yo creo que uno de los tipos más importantes, más completos, era la pareja de Garrett y Molina. Eran tipos completos, eran tipos perfectos. Hasta yo les tomaba el pelo, porque eran hombres enteros. Pero además el doctor Molina era de jugarse mucho, ¿no? Sí, sí. Muy rápido, muy ligero. Claro de respuesta rápida. Claro que sí. El doctor Garrett no lo veo porque era mucho más... Una vez me pidieron, cuando yo hice la primera cirugía de cáncer con el doctor Rubén Darío Urey Jordán, Michi Urey, hicimos, fue un impacto, ¿no? Nunca se había hecho, ni en Bolivia se había hecho. Entonces me invitaban de todas las salas que me vayan. Y el doctor Parada, Gilberto, me dice, no, te vas a venir conmigo, me dijo. Porque el Michi trabaja aquí y vos tenés que venirte aquí. Entonces le digo al doctor Garrett, no le dije nada. Un colega viene, un urólogo me dice, oye, ¿por qué te has ido?
porque este es un tirano, me ha tratado mal, es perverso. ¿Por el doctor Molina? No, por el doctor Garrett. Ajá. Es un tipo insoportable, pero era broma, ¿no? Ajá. Y el doctor Garrett me encontró, Huguito, Oiga, ¿por eso qué sí. te has ido? ¿Y por qué hablas para mí? No he hablado, le dije, broma, usted es un ángel, usted es un tipo al que yo estoy imitando, le dije. Su comportamiento O sea, son los dos médicos más importantes. No tuve oportunidad de conocer la trayectoria del doctor Aguilera, pero su rastro era evidente en la medicina cruceña. ¿Sí? Doctor Roque Aguilera, ¿no? Roque Aguilera. Claro. Era uno cirujano Que vivía ahí de la iglesia de la Merced, una cuadra para atrás, exactamente, tenía su sobre calle consultorio. España, sí. Después otro médico que de los viejos que me impresionó, el mismo doctor Parada. Doctor Parada ¿Cuál es el doctor Parada? era un hombre que nos daba cariño, amistad y conocimiento también. Si bien no era mi especialidad, pero cuando tenía compromiso, los órganos genitales y todas esas cosas, él aportaba. Luego, Chocho Pinto, yo le decía Chocho, porque está viejo. ¿A quién? Chacho Pinto. A Chacho. Chacho Pinto era un cirujano, un desperdicio, porque era un hombre que estaba muy bien preparado para la cirugía, pero no sé por qué se perdió. Y tenía un carácter que no podía uno... Era ir No con se una podía jugar ruleta con- para saber buen humor, mal Sí. humor, ¿no? Ajá. A veces, como decimos vulgarmente, se emputaba y era insoportable. Pero su trabajo profesional, 100 puntos. Después lo teníamos a Jorge Telchi. Jorge Telchi, El viejo. el viejo. Jorge Telchi era un médico con un criterio de amistad muy profundo. Daba cariño a todo mundo. Yo operé muchas veces con él y tenía una cierta agilidad en los dedos. Era impresionante, rápido realizaba, ¿no? Otro de los hombres que marcó... Aquiles Gómez, poco tiempo he estado con él porque él trabajaba en clínicas privadas. La Virgen de Cotoca, por ejemplo. Otro tipo que me impresionó muy bien era un transfusionista que no tenía título, Cuchi Rueda. Cuchi Rueda hacía transfusiones, era un empírico, pero conocía su área. Muchas veces nos ayudó y nos sacó de apuro, ¿no? Qué bárbaro. Era transfusionista y era el único que había. Después llegó Pelota Bejarano como anestesista, eso facilitó tremendamente, y Hugo Gantier. Gantier, un anestesista de primer nivel. Usted me está diciendo entonces que no habían anestesistas. No cuando habían ustedes al comienzo. Después llegó Gantier. ¿Y cómo se hacía eso? Hacían con raqui anestesia, ¿no? Se le ponía en la raqui Ajá. y se anestesiaba, ¿no? No los dormían del todo. Les ponían sus tranquilizantes, la benzodiazepina, y en general era ponerle un algodón en la nariz para ver si respiraba, utilizando el pentotal sódico. No. Sí, y también se usaba la mascarilla y se goteaba el éter. Había miles de formas. Pero O sea, era lo que usted había visto en Brasil, llegaba aquí y las condiciones había que adaptarse. claro que sí. Gran bondad del médico o del profesional, adaptarse. Y el médico cruceño sobre todo. Claro que porque sí. todos ustedes estudiaron afuera. Claro que sí. Sí. Y todos los que se especializaron, los otros estudiaban en Sucre, pero eran más clínicos que otra cosa. Los que tenían que operar grande, estudiaban afuera y de allá venían sabiendo que esta era una anestesia y aquí no había la posibilidad. Otro hombre que trabajó silenciosamente fue el doctor Foyanini, el oculista, el oftalmólogo, Ya. y el doctor Sánchez Peña, muy caballero, muy educado. Y desde luego, Ángel Foyanini, que murió de un shock anafiláctico, era mucho tipo. Yo lo admiraba mucho, él y éramos grandes amigos, confidentes de sus hazañas de conquistas y otra cosa. Y era mi comandante cuando hacía el servicio militar en la Fuerza Aérea. Finalmente, en
en Santa Cruz comenzaron a llegar médicos jóvenes que se incorporaron y comenzó a atomizarse porque vino la especialidad. La informática ha sido un arma poderosa que la ha arrastrado a la medicina extremadamente rápido. En 1995 estuve en Canadá, en Montreal, donde presentaron, identificaron los primeros genes que tenían que ver con el cáncer de todas las áreas. General. Por ejemplo, en el de colon y recto, los segmentos 5Q21, HMS1, HML2. Y dije yo, de aquí no pasa. El año 2000 ya tenían el mapa del genoma completo. Es increíble. Y hoy en día ya se están cultivando tejidos para hacer órganos. Usted tiene la suerte de vivir el tránsito del pueblo, de la aldea al pueblo y del pueblo a la ciudad. La transformación de la medicina, la rústica forma de operar hasta que llegan, usted destaca 2 médicos que llegan a cambiar la forma de operar. Bejarano y ¿quién? Bejarano y el otro era Guido Bejarano y ya se me escapó, alemán me está, lo mencioné hace poco. Sí, ¿no? sí, no importa. Sí, bueno. Pero todo va cambiando. ¿Qué otros médicos? Bueno, uno que paralelamente, y digo yo, junto con el negro Aquiles Gómez, llegó Neneco Aguilera, que le cambió la fisonomía a la otolaringología. Y se abrieron clínicas como el caso del doctor Palacio, que contribuyó con la su clínica Lourdes. Lourdes, que antes era unas 2 cuadras para acá y después se abrió donde era el Correo Aéreo Nacional, Fuerza Aérea Brasileira. Y así fue reestructurando y acomodándose la estructura de la medicina en Santa Cruz en base a especialidades. Hay muchos colegas que probablemente me estoy olvidando de mencionarlo. Por ejemplo, Pedro Flores, que era un tipo que trabajaba en emergencia. Esa persona, cuando yo era estudiante de medicina, la primera vez que vine, me dio oportunidad para quedarme en su lugar atendiendo las emergencias que llegaban al hospital San Juan de Dios. Eso no se lo dan a cualquiera. Otro de los hombres que actuó de esa manera fue el doctor Fito Beise. Me dio oportunidad y por esa ironía del destino, uno de los grandes médicos. Me dio para operar un apéndice, era uno de esos retrocecal ascendentes más complicados, no era para estudiantes, pero yo aprecio su contribución, como todos nosotros, como todos los cruceños y como yo hago ahora. Nuestra medicina tiene que recibir el apoyo de los viejos, tienen que facilitarle el conocimiento. La medicina cruceña es la mejor de Bolivia, pese a quien le pese. Los trasplantes hepáticos y renales no son fruto del acaso. Sí. Es un proceso secuencial para llegar a eso. Pero además, el médico cruceño, no sé por qué, en su gran mayoría de los que yo conozco, siente la necesidad de, está bien ganar plata, pero contribuir, ayudar. El doctor Romero dice, es inmoral morirse rico sin ayudar a los que necesitan en medicina. A usted lo he visto igual. En su época los pollos y los patos que les llevaban eran porque no tenían con qué pagar. Y hoy seguramente es lo mismo. Usted va más allá de lo que es Esto era parte del ser médico cruceño. No se ha perdido, ¿no? Se está perdiendo, pero yo tengo clientes de hace muchos años y cuando llegan con 4 huevos que la calidad la ilustran o la envuelven diciendo son huevos legítimos. Criollos. Son de amor, ¿no? Pero esos 4 huevos representan el cariño, el amor de esa persona hacia su médico. Y eso es como una retroalimentación, es algo que le permite a uno seguir produciendo sin pensar en dinero. ¿Usted cuando llega como proctólogo ya tenía todos sus hijos nacidos? Ya, sí, ya. ¿Sus hijos nacen cuando están en Montero entonces? Cuando estaba en Montero. ¿Sus hijas? Sí. Nacieron aquí, pero vivíamos en Montero. Claro. El doctor Yepe, Alberto,
era el gineco-obstetra que hizo nacer mi hijo, Claro, y mi nieto también. Era el gran médico. Claro. Alberto Yepes Alberto. formaba parte de esta clase media que se formó de profesionales. Su padre, don Justo Yepes, era muy amigo de mi padre. Combatieron en las mismas trincheras en la guerra del Chaco. Y entonces eso fortaleció nuestra amistad. Él estudió en el Nacional Florida y egresó. Pero cuando se fue al Brasil y retornó a Santa Cruz, facilitó el trabajo para toda nuestra gente de la misma clase social. Cuando hablamos de clase social no nos referimos a que el uno es más bonito que el otro, sino en términos económicos. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Éramos tan pobres que íbamos al colegio descalzo. ¿Ah? Y cuando era secundaria, a ir en Abarcao y ponerse el zapato para el 6 de agosto y el 24 de septiembre. Como decían antes, cuando repicaban con la grande, ¿no? Y Alberto Yepes llegó a desarrollar un proyecto de aglutinar a todos los ginecobstetras en ciertas áreas, a todo el continente, inclusive Centroamérica. Y él fue distinguido, al igual que el Michi Urey. Es un trabajo silencioso. Nadie siente el trabajo que realizan los médicos a nivel de ciencia. Nadie. Nadie. Y a veces no se divulga porque puede crear resentimiento en la clase médica. Yo le estoy dejando un archivo ahí con películas, fotografías, que nunca las divulgué. Y son congresos internacionales, a veces hablando en inglés, otras veces hablando portugués. ¿Desde cuándo se atreve usted a ir, no solamente a asistir a congresos, sino a hacer conferencias, a ponencias, a explicar sus propias experiencias? Porque ya la cosa cambia, es decir, ya el médico se convierte en científico. En 1991, para consolidar los donativos para la Asociación de Ostomizados de Bolivia, fui a Río al Congreso Mundial que fue en el Hotel Intercontinental. Me recuerdo que le pedí permiso al doctor Rubén Dabdú, otro de los tipos, de los tipazos que teníamos, que era mi jefe de sala. También quiero recordarme bien que compartían con Dabdú la jefatura el doctor José Gutiérrez. Y llevé por primera vez un estudio sobre las causas que condicionaban las ostomías, eso de defecar en bolsa. Y desde luego que iba con un poco de miedo, pero yo he sido metiche siempre, ¿no? Y estudioso. Y también, naturalmente, yo no he tenido vida social, no soy un clubman, soy socio del country, del club social, de Caza y Pesca. Nunca fui al club social. Al Caza y Pesca fui cuando pusieron una placa, porque yo era fundador y estaba entre los fundadores. Y la segunda vez que fui cuando cayó un avión. Sí. ¿No? Y era rotario también, ¿no? No, en Montero era rotario. En Montero, claro, eso me acuerdo. Y el country lo he usado solamente para llevar mis invitados extranjeros, porque en esa época no había que mostrar. Yo soy jubilado del country hace unos 12 o 14 años, casi estoy en la faja de los fundadores. Y lo que yo puedo decir es de que no tuve problema. Y esa distinción que me han dado es por la facilidad con que yo puedo transmitir la información de nuestras experiencias en otro idioma, Cuénteme de en el esperanto. Cuénteme su primera intervención. Esa primera intervención consistía en mostrar a ellos que en Bolivia el 83% de los tecnología, perdón, la tecnología, o ya se adaptaba la tecnología porque tenía que llevar slides en esa época. Sí, era con slide. Claro. Yo le estoy dejando ahí una de las conferencias. Tengo una en Río, tengo otra en Puerto Rico, tengo otra en Portugal, que las puede revisar después. Y gracias a esto es que consolidamos
el auxilio, la ayuda. Recibimos ayuda. Gracias a que se atrevió a hacer esto. Exactamente. Y eso debe ser continuo, porque si usted para, se olvidan de usted. Entonces yo he viajado, he estado en Dinamarca, he estado en Suecia, he estado en España, he estado en Portugal, en Estados Unidos unas 27 veces. Hasta el año 1975 usted solo había ido a Brasil y todo Sudamérica para estudiar. casi. Sí. Y de ahí comienza a moverse por Sudamérica. ¿Qué año sale por primera vez a otro país? El 71. Me fui a Buenos Aires al Congreso Latinoamericano de Coloproctología. Ya se animó yo ahí. Sí. Y claro, estuve yendo... ¿Qué año? 71. ¿Qué año es su especialización? El 70. El 70. Ya el 71 dijo, yo me voy de... Sí, y comencé. Una de las cosas fabulosas que tengo en la familia es el soporte psicológico y voluntarioso de mi esposa. Siempre me dijo, estoy contigo, aunque eso representaba... Aunque no se animaba a subir a un avión. Claro, pánico. Lo más difícil para usted debe haber sido subirla a ella. Claro que sí. Que al final lo logró, ¿no? Sí, sí. Una vez estuvimos por Estados Unidos... Yo viví con ustedes el 76 y hasta entonces ella no había subido a la... Sí, tiene claustrofobia. Sí, sí. Medio la curé viajando. Le tiramos 40 días, fuimos a Norwalk a hacer un curso y ella me acompañó y después nos fuimos a visitar Canadá. Fuimos a Calgary, estuvimos también visitando el hospital, ya me olvidé el nombre, un hospital de los judíos. Y visitamos San Luis de Missouri, Minneapolis, Minnesota y Chicago. Y tuvo que volar mucho. Y me dijo que nunca más, porque sufría mucho cuando encontrábamos mal tiempo, turbulencia en exceso, todas esas cosas. En síntesis, yo creo de que el viajar enriquece el conocimiento de las personas. Sobre todo nos ubicamos dentro del espectro mundial del comportamiento y conceptos filosóficos de la gente alrededor del mundo. Y descubrimos que no somos tan pobres. Por ejemplo, los chinos no usan bolsas de colostomía. ¿Y qué hacen? Se ponen trapos, todas esas cosas. Tengo documentos ahí. Todo el Asia está recibiendo una masiva ayuda de la Asociación Mundial de Ostomizados con donaciones. Yo fui invitado a ir a Malasia, pero muy lejos, dejaba de trabajar y tenía otras obligaciones. Había comenzado a trabajar en la Universidad Udabol y entonces me vi privado de ir. Casi siempre la condicionante factor económico. ¿Cuándo decide ser profesor? Estuve 10 años enseñando en la Universidad Católica y 2 años enseñé en la cristiana. No me sentía bien y entonces me quedé con la católica. Y el mejor tributo que he recibido es que 2 años después de que yo me retiré de la católica, la promoción 2006 de médico me distinguió siendo el padrino de esa promoción que lleva mi nombre. Lo que quiere decir que no era mal profesor. Algo se ha hecho. Claro, claro que sí. Y yo donde puedo y el estudiante me pide información, se la doy. Últimamente hice en la Universidad Udabol, en la Facultad de Medicina, un congreso donde habían 2,000 personas. Qué bárbaro. La mayoría estudiantes. Traje la flor innata de científicos de esos que ya no trabajan, son vedetes que dan la vuelta al mundo. El presidente de la Asociación Internacional de Cirujanos Universitarios de Colon y Recto, el profesor... ¿Y esos vienen gratis? No, le pagamos. Les pagan. Con los mismos ingresos se pagan. Ya. Pero son los mejores. Claro, es miembro de la Sociedad Internacional Norteamericana de Cirujanos y un prominente médico cirujano de la Universidad de Pensilvania. Después el otro que vino fue el doctor Neto, José Reis Neto, otro cerebro de esos. Es tan importante él que es uno de los que va a Estados Unidos a los cursos de educación continua, no a escuchar, sino a proferir, a dar clases a los gringos y a todos los que vienen alrededor del mundo. Porque los americanos tienen esa cualidad, son aglutinadores del conocimiento científico del mundo.
Trajimos a otro de Pensilvania, el doctor Reynolds se llama, y el tercero de Argentina, Marangoni, un famoso profesor que ha educado varios radiólogos que trabajan en Santa Cruz. Otro médico que vino, y vino una estomoterapeuta de Córdoba, una enfermera especializada en el manejo de estómago. Enfermera, licenciada, de estas máster en enfermería. Y de Chile trajimos al doctor Muñoz. Quedamos impresionados con la calidad de conocimiento de los chilenos y de la disponibilidad de equipos. Sorprendente. ¿Cómo andamos nosotros en tecnología? Bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que el conocimiento y la tecnología cuestan dinero. Entonces no podemos obligar a un individuo que haga una inversión, entramparse en el banco y que no cobre nada. Eso es imposible. Yo tengo un programa para ayudar a la gente pobre. 1 hora los atiendo a precio del hospital japonés donde estuve 9 años. Cuando era el mejor hospital. Cuando era el mejor hospital, ahora... Era impresionante sí. ese hospital, ¿no? He rotado por los hospitales, 20 años en el San Juan de Dios. ¿En qué sala? En la sala sexta. En la sexta. 10 años. Se peleaban, ¿no? Entre ustedes los médicos, claro, ¿cuál era la sala de mayor calidad en la atención de los pacientes? Claro que me acuerdo sí. de eso. Uno de los que yo lamento que se hubiera ido que no era nuestra sala, era de la sala segunda, el doctor Flores Landívar. Sergio Flores Landívar era un profesional de muy alto nivel. Y yo lo apreciaba porque era un tipo que amaba a Santa Cruz y sus ideales y sus responsable como él principios. solo, pero porque yo... Estuvo en Tita con claro, ustedes. estuvimos con él. Enfrentando al ejército. A partir de ahí cultivamos una grandísima amistad. Y yo le decía, ¿cómo puede ser tan irresponsable y tan buen médico usted? ¿Ah? Yo lo apreciaba. Sí. Sí. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz.